yo soy la persona que estuvo negociando el Tratado Internacional sobre el Convenio de Minamata sobre Mercurio. Trabajé 6 años en la Cancillería colombiana en la Oficina de Asuntos Ambientales. Formé parte de la delegación de Colombia en las negociaciones del convenio de Minamata y he participado en otras instancias internacionales de negociación relacionadas con temas ambientales y acuerdos ambientales multilaterales, particularmente lo relacionado con sustancias químicas y desechos, convenio de diversidad biológica, el convenio sobre humedales de importancia internacional, los SDGs o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Río +20 y actualmente me he unido al Ministerio de Ambiente para participar en todos los temas de negociación internacional relacionados con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eso es para darles un poco de contexto de mi experiencia en este tema. Entendemos que el evento básicamente es sobre temas de extracción y quisiera, digamos, enfocar la presentación que va a hacer el Ministerio de Ambiente frente a unos retos que se nos presentan que están relacionados con el tema de extracción, por supuesto, pero que tienen que ver con temas internacionales, que fue lo que ustedes nos pidieron. Entonces, no sé qué tanto conocimiento tengan acá del convenio de Minamata sobre mercurio, es el tema en el que principalmente nos vamos a enfocar. Este es un tratado internacional que, como su nombre lo indica, es jurídicamente vinculante a nivel internacional y que lo que busca es lidiar con el tema de mercurio particularmente. Este es un tratado totalmente distinto a otros tratados internacionales en materia de medio ambiente. ¿Por qué? Porque solo se enfoca a una sustancia en particular, particularmente al mercurio. Contamos con otros tratados internacionales como el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Rotterdam, que son tratados que se enfocan frente a un número de sustancias químicas y desechos de una gama más amplia. Como ustedes sabrán, el convenio de Minamata sobre mercurio tiene estrecha relación con el tema de minería artesanal de oro y en pequeña escala. El mercurio se utiliza para la extracción de oro y particularmente Colombia es uno de los países que más hace minería de oro artesanal y en pequeña escala. El mercurio es una sustancia que por su toxicidad y su capacidad de bioacumularse y de transportarse largas distancias y por supuesto de estar presente en el ambiente puede generar efectos nocivos a la salud humana y al medio ambiente. Colombia es uno de los países que más contamina con mercurio. Inicialmente se considera en estudios internacionales que somos el segundo país a nivel mundial. Según la OCDE, también nosotros somos uno de los países que más contamina y particularmente por la extracción de oro, o sea, por la minería artesanal que nosotros manejamos. Este tratado internacional empezó un proceso de negociación hace muchos años, pero particularmente en 2013 fue cuando se cerró el proceso de negociación. Hubo 5 negociaciones anteriores. Se empezaron en 2010, digamos, mediante un comité intergubernamental de negociación en el marco de Naciones Unidas. Y en 2013, en el quinto y último comité intergubernamental de negociación, se adoptó por consenso el texto del tratado. Este es un tratado ambiental que busca proteger la salud humana y el medio ambiente frente a las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio. Este tratado, no sé si tienen conocimiento, pero es un tratado que entró en vigor este año, el 16 de agosto de 2017. Lamentablemente Colombia aún no es parte de este tratado y puedo decirlo desde el Ministerio de Ambiente que es algo que lamentamos mucho. Sin embargo, no quiere decir que el país no se encuentre adelantando acciones y que no tengamos un compromiso a nivel internacional para su pronta entrada en vigor. Es un tratado que, como en otros casos de otros tratados internacionales, exige la ratificación de 50 países para poder entrar en vigor. El 16, como lo digo, cumplió ese número de ratificaciones y en septiembre de este año se va a llevar a cabo la primera conferencia de las partes del convenio de Minamata. ¿Qué es una conferencia de las partes? Las conferencias de las partes son los máximos órganos decisorios de estos tratados. Colombia estará participando en esta reunión, no como Estado parte, lamentablemente porque no hemos depositado el instrumento de ratificación, pero sí
como un Estado observador, reafirmando una vez el compromiso que tenemos con este instrumento, y va a estar participando el señor ministro de Ambiente en un segmento de alto nivel que se va a llevar a cabo el 28 y 29 de septiembre en Ginebra, Suiza. Para comentarles un poco sobre el estado de tratado, frente al tema de ratificación, ya surtimos 2 debates en el Congreso, nos faltan otros 2 debates que esperamos por lo menos lograr un tercer debate antes de que la delegación de Colombia viaje a Ginebra. Y por supuesto, solo para que tengan un poco de antecedente, estos tratados usualmente demoran 2 o 2 años, siendo digamos muy positivos, 3 años en el proceso de ratificación en el Congreso. Sumado a eso, estamos en el fast track, en todo el tema de el acuerdo de paz, entonces digamos que eso ha dificultado un poco la priorización. Sin embargo, pensando un poco en el proceso de paz que actualmente se lleva a cabo, quizás, y todo por este tema de extracción de oro y conflictos, digamos, se considera que puede ser priorizado en la agenda legislativa, y que el otro año, antes de que se haga segunda conferencia de las partes de este tratado, Colombia ya pueda digamos, participar formalmente durante los procesos de negociación. Como mensajes claves que quisiera resaltar, y por supuesto traídos del Ministerio frente al liderazgo que nosotros tuvimos, nosotros, Colombia, y por supuesto a través del Ministerio de Ambiente, fuimos un actor clave en la etapa final de las negociaciones de este instrumento. Formamos parte de un grupo que se denominaba INDABA, que era una instancia asesora del presidente de la negociación. El presidente de la negociación era el embajador Fernando Lugris de Uruguay. Y por supuesto recibimos un reconocimiento del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 2012 por haber realizado unas consultas regionales para preparar la negociación y el liderazgo que tuvimos durante las discusiones sobre el texto de tratado. Colombia fue un país que se encargó de copresidir el grupo de contacto que se creó sobre temas de cumplimiento, y aquí reaccionando un poco a lo que mencionaba el director. Básicamente, el tema de cumplimiento es un tema clave para Colombia. Nosotros somos un país que promovemos en instancias internacionales la creación de mecanismos de implementación y cumplimiento, y esto está relacionado frente al tema de monitoreo, reporte y verificación. Accountability, como lo mencionaban, y básicamente Colombia copresidió a través del Ministerio de Ambiente las negociaciones sobre ese artículo específico que establece un comité de implementación y cumplimiento. Ese comité digamos, se adoptó en el texto de tratado. Abogamos por unos comités de implementación y cumplimiento que sean de carácter facilitador y no punitivo, pero que sí vayan y le pregunten al Estado parte por qué no ha cumplido, qué necesita, qué le puede brindar el tratado para usted cumplir con las obligaciones de este instrumento. Este instrumento fija unas obligaciones frente al tema de comercio, suministro, emisiones, liberaciones, desechos de mercurio, tiene unas disposiciones sobre temas de financiamiento, el tema de remediación de sitios contaminados. Entonces tiene un sinnúmero de obligaciones, dentro de las cuales quisiera resaltar el artículo 7 de este tratado, que habla sobre el tema de minería de oro artesanal y en pequeña escala, enfocándolo al tema de la extracción, que es lo que nos trae acá. El convenio de Minamata no es un convenio para este tema de minería artesanal o ASGM, como se dice en inglés, que es de carácter prohibitivo. Si ustedes miran el artículo 7, básicamente lo que establece es que los países desarrollarán acciones para reducir el uso del mercurio en la minería de oro artesanal y en pequeña escala. ¿Por qué se llegó a esto en este tratado? Porque algunos países como Colombia, en su momento cuando lo negoció, indicó claramente que la minería de oro artesanal y en pequeña escala era una minería de subsistencia, es decir, una minería que los países, en nuestro caso, requieren, que puede que no se esté haciendo de forma sostenible, que esa es otra discusión que tenemos acá, si es sostenible o no la minería, pero digamos que en su momento entrar a aceptar una prohibición de la minería de oro artesanal era algo que el país
no podía aceptar. Por supuesto, por lo que les menciono, es una actividad económica de subsistencia, muchas poblaciones dependen de esa actividad para poder sobrevivir, digamos, es su ingreso personal. Entonces, este tratado cuando se negoció, pues Colombia fue uno de los países que indicó claramente que no podía permitir una prohibición. Países como Brasil, por ejemplo, Perú, que son países que comparten una misma situación frente al tema de la minería artesanal, estuvieron de acuerdo. Sin embargo, sí se hace un llamado a reducir y cuando sea posible eliminar el uso de mercurio en esta minería y se establece que los países deberán desarrollar unos planes de acción nacionales que está contemplado en el anexo C de este instrumento, que lo que buscan es que los países desarrollen unas acciones para reducir el uso de mercurio en esta minería. ¿Qué ha pasado a nivel nacional, aparte del proceso de ratificación que ya les comentaba y frente a este tema de la minería de oro artesanal? Y bueno, lastimosamente no vemos al Ministerio de Minas acá, que yo creo que hubiera sido un factor clave para discutir todo el tema de extracción, porque creo que ellos son un actor clave en estos debates y yo desde la perspectiva que les estoy dando, por supuesto, es la perspectiva ambiental. Y seguramente ellos quizás tengan otras posiciones en algunos temas, pero bueno. ¿Qué ha pasado con este tratado? Y básicamente para compartirles con ustedes, enfocándolo solo al tema de minería de oro artesanal en pequeña escala. Cuando se estaba negociando este tratado, básicamente, como les mencionaba, nosotros tratamos de que fuera lo más coherente, pero no perdiendo la ambición frente al tema ambiental y protección de la salud humana. Sin embargo, recibimos un acercamiento por parte de los congresistas, de algunos congresistas en ese entonces, en el año 2013, cuando ya estábamos culminando los debates, en el que querían lanzar una ley para la prohibición del uso del mercurio. Pasamos por varias versiones de la ley, estaba el tema de mercurio, el tema de cianuro, el tema de plomo, ya no me acuerdo qué tantos metales habían querido meter. Y nosotros les dijimos a los congresistas, estamos negociando un tratado. Permítanos terminar la negociación de este tratado y sacamos una ley sobre el mercurio, ¿no?, que esté en línea con lo que estamos negociando a nivel internacional, o por lo menos tratemos de hacerlo en paralelo. La problemática del mercurio es muy grande en Colombia y esto seguramente nos va a traer, esto ya a título personal, digamos unas dificultades muy grandes por contaminación y quizás unas demandas a nivel internacional por contaminación transfronteriza. Entonces, en su momento, cuando los congresistas se nos acercaron, tratamos de que ese proceso que ellos estaban llevando fuera acorde con lo que estábamos en el convenio de Minamata en las negociaciones. No fue fácil. Pasamos de varios metales que estaban en la ley hasta reducir el proyecto de ley hasta el tema de mercurio. Sin embargo, es algo sin precedentes, puedo decirlo hasta ahora, y es que el país legisló antes de haber negociado el tratado. Entonces, mediante la ley 1658 del 15 de julio de 2013, se adoptó esta ley y nosotros, digamos, estamos ultimando las negociaciones del tratado y la ley salió antes incluso de ratificarlo. Entonces, si ustedes miran la ley, esa ley es muy importante. ¿Por qué? Porque involucra a varios ministerios, incluyendo al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Comercio, al Ministerio de Salud. Todos estos ministerios que actualmente están como ponentes en el proyecto de ley de ratificación del tratado, y esta ley sí va más allá de lo que establece el tratado, y yo desde mi punto de vista y como Ministerio de Ambiente creemos que es una ley buena en medio de todo, de que haya salido antes de que hayamos depositado el instrumento de ratificación, y esta ley establece la eliminación del uso de mercurio en 5 años para la minería. Mientras que el tratado, si ustedes miran el tratado, no establece una fecha de eliminación. Bueno, está bien, es una decisión a nivel nacional,
la legislación nacional, digamos, es más restrictiva que lo que establece el tratado, y también establece una fecha de eliminación de 10 años para la eliminación del uso de mercurio en procesos industriales y productivos del país. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercurio que se usa, por ejemplo, en los celulares, en los computadores, en los bombillos, en las amalgamas dentales, en plantas de cloroalcali, etcétera, debe ser eliminado en 10 años. La ley fue adoptada en 2013, es decir, que para la minería sería 2018 la eliminación del uso de mercurio, y para los demás procesos industriales y productivos del país, 2023. Y aquí viene la respuesta a las preguntas que ustedes nos hicieron. Uno de los retos más importantes y que yo les dejaría, por supuesto, para nuestros debates en este importante foro, y es, digamos, pecando un poco como abogado del diablo, y es, ¿estamos en condiciones o seremos capaces de cumplir con lo que nos establece la ley? Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué? Estamos 2017, 2018 ya tenemos que eliminar el uso de mercurio en minería, pensándolo un poco en el sector extractivo, que es lo que nos interesa y nos trae acá en estos debates. Para nosotros como Ministerio de Ambiente, por supuesto, sería importantísimo que lográramos eliminar el uso del mercurio. O sea, nosotros apoyamos totalmente lo que establece la ley en ese sentido y todo lo que establece el convenio de Minamata, pero la industria, y acá pensando un poco en la industria juega un rol importante en la eliminación de esta sustancia. El sector de bombillas, el sector de salud, ¿no? En las amalgamas dentales, porque si ustedes miran, el Seguro Social, o como se llame ahorita, lo que hace es colocar amalgamas el Seguro Social pone esas amalgamas que tienen mercurio. Y el sector salud, digamos, dice, es una necesidad, yo no puedo dejar a las personas sin ponerle amalgamas dentales, eso es un problema de salud para nosotros. Entonces, es un poco preocupante, digamos, y la preocupación de nosotros como ministerio, aparte del ideal de lograr la eliminación del uso de mercurio y la eliminación en 2018, es que se cree un incentivo perverso. Y el incentivo perverso es que tenemos la fecha 2018, pero lo que seguramente va a pasar, y siendo un poco realistas, es que se va a acrecentar el tema de la ilegalidad del mercurio. El mercurio nos está entrando de forma ilegal y en distintas conversaciones por países como México, principalmente Ecuador y demás. Entonces, muchos de estos países fronterizos y no fronterizos, pero de Latinoamérica, lo que están haciendo es, pensando un poco en lo que establece este tratado internacional, es tratar de salir de su mercurio, pero a nosotros se nos puede volver un problema un poco más grave que el problema de la droga. ¿Por qué? Porque el tema del oro, ¿no? El tema del oro es un tema pesado, y particularmente el uso de mercurio para poder extraer el oro. Ese es uno de los problemas que nosotros vemos. Sin embargo, como gobierno, nosotros a través del Ministerio de Ambiente desarrollamos un plan único que se llama el Plan Único del Mercurio, en el cual involucramos a todas estas instituciones, al sector salud, al sector minas, al sector ambiente, por supuesto, al sector comercio, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ese plan único, ¿qué busca? Dar cumplimiento a lo que establece la ley, la 1658, pero por otro lado, contribuir al cumplimiento del convenio de Minamata sobre mercurio. Entonces, este plan único quiere que los sectores involucrados en este tema desarrollen planes sectoriales para dar cumplimiento a lo que establece la ley. Entonces, en este momento, ¿quién es el que ha impulsado este tema? El Ministerio de Ambiente. ¿Quién es el que ha hecho llamado a cumplir, a impulsar el tema del cumplimiento de la ley 1658? El Ministerio de Ambiente. Y del cumplimiento del convenio de Minamata, el Ministerio de Ambiente. O sea, nosotros como sector, por la problemática que tiene el mercurio en temas de salud y ambiente, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para avanzar en el
cumplimiento de lo que tenemos. Pero una de nuestras preocupaciones, y por supuesto hubiera sido ideal nuevamente contar con el Ministerio de Minas, cómo están pensando ellos, porque nuevamente retomo el tema de minería artesanal y en pequeña escala es la gran problemática, la extracción de oro a través del mercurio. ¿Cómo están pensando ellos manejar este tema, particularmente con el cumplimiento de la ley a 2018, ¿no? Porque esto incluso puede llevar a paros mineros, etcétera, que ya incluso se están viendo y quizás puede ser, digamos, algunos de los mineros piensan que el convenio de Minamata los va a dejar sin trabajo. No, cuando se negoció el convenio, es claro que el convenio no es restrictivo y que sí tiene medios, negociamos incluso mecanismos financieros que no hay en otros tratados para contribuir al cumplimiento del convenio. Entonces, para ayudar a los países en desarrollo, particularmente Colombia, porque Colombia es nuevamente uno de los países que más interés y más problemática tiene frente al uso del mercurio. Entonces, ese es uno de los retos que yo veo, que quisiera destacar frente al tema extractivo, el tema de la minería. Y por supuesto, el otro reto que veo un poco yendo al cumplimiento de la ley y para la industria que está presente acá, los actores de la industria, es el tema de la transformación, ¿no? La transformación de estos sectores industriales. Por supuesto, se han hecho grandes avances. Tenemos una planta de cloroalcali que usa mercurio y ya se está transformando a celdas. Pero entonces hay otros sectores, por ejemplo, el sector bombillas, que en su momento nos manifestó cuando la negociación del tratado que para ellos era muy difícil, digamos, de un momento a otro entrar y decir, no, ya no produzco bombillas con mercurio, de un momento a otro. Entonces, y tenemos grandes empresas acá. Entonces, cuando se negoció ese tratado frente a productos que utilizan mercurio, básicamente lo que hicimos fue establecer plazos amplios, pero también ambiciosos y un poco realistas. Entonces, si ustedes miran el texto del tratado, establece unas fechas de eliminación para productos y procesos, por ejemplo, bombillas, y hay otros que no establece, sino que insta, por ejemplo, el de amalgama dental, insta que los países adopten acciones para reducir el uso de esta sustancia. Digamos que en procesos industriales y productivos yo lo veo como ministerio un poco más factible que se use. Sin embargo, algo que se negoció y que ustedes van a poder encontrar en el tratado son unas excepciones. Y es que si el país no está en condiciones de eliminar el uso de mercurio en, digamos, en bombillas, en la fecha que se estableció, no me acuerdo si fue 2025, creo que fue 2025, el país puede solicitar una exención para ampliar ese periodo de eliminación 5 años. Entonces, si bien uno dice debería ser más ambicioso, fue una discusión muy, muy difícil llegar, digamos, a estos años. China, que es, digamos, el gran productor, la gran fábrica del mundo, pues China fue un país que quería 2050, 2030, ¿no? Entonces tratamos de bajarlo, pero hay algo que tiene el tema de las excepciones y es que el país no puede solicitar una excepción así como así, sino que tiene que justificarlo, que es como el valor agregado que tiene el tratado y es demostrar qué acciones se está adelantando a nivel nacional para reducir el uso del mercurio en ese sector. Y no es que yo pida la excepción porque sí, yo tengo como país la obligación de estar adelantando acciones a nivel nacional para poder cumplir. Y aquí la industria es clave. La industria necesitamos, porque el Ministerio de Ambiente hace un llamado, los sectores, el Ministerio de Comercio, pero nosotros no podemos hacerlo solos si la industria no muestran un compromiso para la reducción del uso del mercurio en su sector. Entonces, este es un trabajo mancomunado, es un trabajo entre todos los actores, no solo de un ministerio, no solo en cabeza del Ministerio de Ambiente, sino en cabeza de todos los sectores. El Ministerio de Comercio es clave en este proceso, el Ministerio de Minas particularmente, como lo digo, para la minería de oro artesanal y el Ministerio de Salud, por supuesto, para los temas de termómetros, amalgamas dentales, bueno, no recuerdo el nombre de otros aparatos en los cuales se utiliza mercurio
mercurio para su elaboración. Eso dentro de los retos. Otro avance que quisiera destacar y es el decreto 2133 de 2016, aparte de la ley 1658. Este es un decreto que lo que hace es establecer medidas de control a la importación y comercialización del mercurio y los productos que lo contienen. Sí, claro, 2133 de 2016. Y el decreto que establece que quien desea importar o comercializar los productos que se señalan en el artículo 1 de ese decreto, pues deberán registrarse ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este decreto es un desarrollo de la ley 1658, porque para nosotros es muy importante saber quién está importando el mercurio. El mercurio uno lo puede adquirir en cualquier lado, pero necesitamos ejercer algún tipo de control para saber cuánto nos está entrando de mercurio y para qué se está utilizando, porque incluso el tratado establece que el país debe reportar al convenio, a la Secretaría de Convenio, unas acciones, un informe nacional, ¿no? Frente a cada artículo que establece el tratado dentro de esos de minería artesanal. Entonces, para señalarles un poco, un resumen sobre este decreto, lo que establece es que se podrá importar un cupo de 63 toneladas, que está subclasificado en una subpartida, y que se distribuirá de la siguiente manera: 40 toneladas para lo comprendido en la entrada de vigencia del decreto, o sea, y el 15 de junio de 2017, en la entrada de vigencia, esto fue 2016, y 23 toneladas para el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2017 y el 15 de septiembre de 2017. El cupo que se fija de importación de toneladas es administrado por el Ministerio de Comercio, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, el INVIMA, y la Autoridad Minera Nacional en el marco pues, de sus competencias. Y a partir del 16 de septiembre de 2017, o sea, a partir de mañana, y el 15 de septiembre de 2020, solo se autorizará un cupo anual de 2 toneladas, o sea, la reducción es sustancial, ¿no? Pasamos de 63 toneladas a 2 toneladas. ¿A partir de cuándo? A partir de mañana. Para ser utilizado en actividades diferentes a la minería. Entonces, ni siquiera la minería, diferentes a la minería. ¿Y quién va a administrar ese cupo de las 2 toneladas? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el INVIMA. Entonces, ahí volvemos a lo mismo y era algo que les planteaba. La problemática que tenemos frente al uso de esta sustancia se va a volver quizás un poco más grande, es un reto, porque si estamos fijando cupos para la importación, ¿no? 2018 es la fecha límite y aparte de eso estamos diciendo a partir de mañana solo van a poder importar 2 toneladas. Entonces, uno de los grandes retos, tal y como lo pedían ustedes y que yo quiero resaltar, es cómo vamos a manejar el tema del mercurio ilegal que seguramente va a entrar al país, siendo un poco realistas, y que ya debe estar entrando para el tema de extracción de oro en minería artesanal. Entonces ese era el mensaje que quería hablar, compartirles a ustedes. Desde el ministerio, por supuesto, estamos a disposición de todos ustedes, de la academia, de la industria, y por supuesto reiterar la importancia que estos espacios son muy importantes para nosotros para poder compartir información de los avances. Esta es una presentación muy breve, pero hemos hecho mucho más: una evaluación inicial del convenio de Minamata, hemos actualizado nuestro inventario nacional de mercurio, entonces hemos venido trabajando a través del Ministerio de Ambiente mucho en este tema, pero es un tema que no es solo competencia del sector ambiental. Y para que quede claro, Minamata no es solamente un tratado ambiental, es un tratado que involucra temas de comercio, temas de minería y temas de salud. Y por supuesto el sector privado es clave acá, porque sin ellos la implementación del tratado no puede ser efectiva. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero haber sido clara, y si tienen preguntas estoy a su disposición.